Operación High Jump. El misterio de la Antártida y los nazis. El último secreto del Tercer Reich. En las heladas profundidades de la Antártida, yace enterrado el secreto más perturbador de la historia moderna. Un secreto tan explosivo que ha permanecido oculto durante más de 75 años, protegido por capas de hielo milenario y el silencio inquebrantable de los gobiernos mundiales. La Operación High Jump no fue simplemente una expedición científica como nos han hecho creer. Fue una misión militar desesperada para enfrentar algo que desafiaba toda comprensión humana. Pero ¿qué encontraron realmente en aquellas tierras desoladas que cambió para siempre el curso de la historia? Para comprender la magnitud de lo que realmente ocurrió en la Antártida, debemos adentrarnos primero en los oscuros pasadizos de la Alemania nazi y su obsesión enfermiza por lo sobrenatural. Heinrich Himmler, arquitecto del terror de las SS, no solo era un maestro del genocidio, sino también un devoto practicante del ocultismo. Bajo su dirección, la Ahnenerbe, la organización de investigación ancestral nazi, exploró desde runas místicas hasta expediciones en busca de artefactos legendarios. Pero había algo más siniestro en juego. Los informes clasificados de la OSS, precursora de la CIA, revelan que los nazis no solo buscaban armas convencionales. Documentos desclasificados en los años 90 mencionan proyectos como Die Glock, la campana, un dispositivo antigravitatorio que desafiaba las leyes de la física conocida. Testigos como el científico polaco Igor Witkowski describieron experimentos con tecnología que parecía extraída de pesadillas futuristas. ¿Coincidencia? Los mismos científicos involucrados en estos proyectos desaparecieron misteriosamente hacia el final de la guerra. Karl Donitz, gran almirante de la Kriegsmarine nazi, pronunció en 1943 palabras que aún hoy resuenan con una inquietante profecía. La flota submarina alemana se enorgullece de haber construido para el Führer, en otra parte del mundo, una fortaleza inexpugnable. Esta declaración no era mera propaganda. Entre 1938 y 1939, dos expediciones alemanas secretas cartografiaron extensas áreas de la Antártida Oriental, reclamando un territorio del tamaño de Alemania que bautizaron como Nueva Suabia. Utilizando aviones que lanzaban banderas con esvásticas cada 25 kilómetros, los nazis marcaron su territorio con la precisión militar característica del Reich. Pero las anomalías comenzaron inmediatamente. Los pilotos alemanes reportaron formaciones rocosas inusuales, cavernas extensas libres de hielo y, según testimonios filtrados décadas después, luces que se movían bajo la superficie del hielo con patrones imposibles de explicar. El capitán Alfred Richter, líder de la expedición, envió telegramas codificados a Berlín describiendo descubrimientos que requerían la máxima clasificación del Reich. Con la caída de Berlín en mayo de 1945, una flota fantasma de submarinos U-Boot desapareció de los registros aliados. El U-530 y el U-977 aparecieron meses después en Argentina, sus tripulaciones negándose obstinadamente a revelar sus actividades durante los meses perdidos. Cuando fueron interrogados por la inteligencia naval estadounidense, los comandantes mantuvieron un silencio que rayaba en lo sobrenatural. Los registros navales argentinos revelan algo aún más perturbador. Documentos del Archivo General de la Nación Argentina mencionan el avistamiento de submarinos no identificados frente a las costas patagónicas durante todo 1946. Testigos civiles en Puerto Madryn reportaron estructuras metálicas emergiendo del océano durante las noches sin luna, descripciones que los oficiales navales descartaron oficialmente como alucinaciones causadas por el aislamiento. En febrero de 1947, el almirante Richard E. Byrd dirigió la operación militar más grande jamás desplegada en la Antártida. Oficialmente denominada Operación High Jump, la misión incluía 4.700 hombres, 13 barcos, 33 aviones y equipamiento militar suficiente para una invasión a gran escala. Para una supuesta expedición científica, el despliegue era desconcertantemente desproporcionado. La versión oficial
se desmorona bajo escrutinio. Byrd, veterano de ambas guerras mundiales y explorador polar experimentado, declaró públicamente que la expedición tenía objetivos de entrenamiento militar y establecimiento de bases en un continente hostil. Pero sus palabras posteriores revelarían algo mucho más inquietante. En una entrevista con el periódico chileno El Mercurio, el 5 de marzo de 1947, Byrd advirtió sobre la necesidad de prepararse para la posibilidad de que América sea atacada por objetos voladores que pueden volar de polo a velocidades increíbles. ¿Qué había visto Byrd en el hielo antártico? Los fragmentos del diario personal de Byrd, supuestamente filtrados por familiares décadas después, contienen pasajes que desafían toda explicación racional. Describe encuentros con aeronaves de diseño imposible y un vuelo sobre territorio antártico donde observó una tierra más allá del polo, verde y exuberante, poblada por criaturas mamíferas gigantescas, similares a los mamuts de la antigüedad. Más perturbador aún, Byrd relata un encuentro directo con seres que le hablaron en perfecto inglés americano, advirtiéndole sobre los peligros de las armas nucleares y expresando preocupación por el futuro de la humanidad. Estos seres, según el diario, poseían tecnología que hacía ver primitivos los avances más sofisticados de 1947. Los escépticos señalan que estos diarios nunca fueron autenticados, pero otros detalles corroboran elementos inquietantes. La operación High Jump estaba programada para durar 8 meses. Inexplicablemente se canceló abruptamente después de solo 8 semanas. La Marina estadounidense ofreció explicaciones vagas sobre condiciones meteorológicas adversas y cumplimiento de objetivos primarios, pero los registros meteorológicos de la época no muestran condiciones excepcionales que justificaran una retirada tan precipitada. Los rumores entre la tripulación superviviente fueron más reveladores. Marinos que sirvieron en la expedición, hablando bajo condición de anonimato décadas después, describieron ataques aéreos por objetos que emergían del océano a velocidades imposibles y maniobras que desafiaban las leyes conocidas de la aerodinámica. Varios aviones fueron reportados como perdidos en condiciones climáticas claras, con sus pilotos desapareciendo sin dejar rastro ni señales de radio de emergencia. La pieza más perturbadora del rompecabezas emerge cuando examinamos el destino de los científicos nazis más brillantes. Mientras que la operación Paperclip trasladó oficialmente a 1.600 científicos alemanes a Estados Unidos, los registros muestran que varios de los más especializados en tecnología experimental simplemente desaparecieron. Victor Schauberger, pionero en investigación de propulsión no convencional; Hans Kammler, supervisor de los proyectos más clasificados del Reich, y docenas de ingenieros especializados en Wunderwaffen, armas milagrosas, se esfumaron de los registros aliados entre 1945 y 1947. Cuando investigadores posteriores intentaron rastrear sus paraderos, encontraron archivos perdidos, documentos reclasificados indefinidamente y testigos que habían muerto en circunstancias inexplicables. ¿Dónde terminaron estos cerebros del terror nazi? Los teóricos de la conspiración han identificado lo que llaman Base 211, una supuesta instalación nazi subterránea en la Antártida, que habría continuado operando décadas después del final de la guerra. Aunque no existe evidencia fotográfica directa, las anomalías geológicas y magnéticas en la región de Nueva Suabia han intrigado a científicos durante décadas. Imágenes satelitales de los años 80 y 90 muestran formaciones circulares en el hielo que no corresponden a patrones naturales conocidos. Anomalías térmicas detectadas por sensores infrarrojos sugieren fuentes de calor subterráneas de origen artificial. Mediciones magnéticas revelan perturbaciones que los geólogos oficiales atribuyen a formaciones minerales inusuales, pero que algunos investigadores independientes interpretan como evidencia de instalaciones subterráneas extensas.
Los gobiernos mundiales han mantenido un silencio ensordecedor sobre estas anomalías. En 1959, 12 naciones firmaron el Tratado Antártico, prohibiendo permanentemente las actividades militares en el continente helado. Oficialmente, el tratado promueve la cooperación científica internacional y la protección ambiental, pero el momento de su implementación, apenas 12 años después de High Jump, y la participación de naciones que jamás habían mostrado interés científico en la Antártida, sugiere motivaciones más profundas. ¿Por qué Argentina, que había albergado criminales de guerra nazis, insistió tan vehementemente en ser signataria original? El tratado efectivamente convirtió a la Antártida en una zona prohibida para investigaciones independientes, requiriendo permisos gubernamentales extensos para cualquier expedición. Los pocos investigadores que han logrado acceso a las regiones de Nueva Suabia reportan interferencia constante en equipos de comunicación y solicitudes urgentes de evacuación por razones no especificadas. Los avistamientos de ovnis sobre la Antártida no son fenómenos aislados de los años 40. Personal militar de bases de investigación modernas ha reportado consistentemente encuentros con objetos voladores no identificados que exhiben capacidades tecnológicas imposibles según nuestro entendimiento actual de la física. En 1965, personal de la base argentina Marambio fotografió objetos discoidales emergiendo del océano Antártico durante una tormenta magnética. Las imágenes, clasificadas durante décadas, muestran estructuras metálicas de aproximadamente 50 metros de diámetro, moviéndose a velocidades estimadas superiores a los 5.000 kilómetros por hora. Más inquietante aún, los objetos parecían no verse afectados por las condiciones meteorológicas extremas que habían forzado a los aviones de la base a permanecer en tierra. En 1998, un exoficial de inteligencia naval estadounidense, identificado solo como Fuente Bravo en documentos desclasificados, reveló detalles sobre misiones de reconocimiento clasificadas en la Antártida durante los años 60 y 70. Sus testimonios, corroborados por otros 2 oficiales que hablaron bajo seudónimo, describen el descubrimiento de instalaciones subterráneas de origen claramente artificial y tecnología de propulsión que no correspondía a ningún desarrollo conocido de las superpotencias de la Guerra Fría. Los testimonios revelan algo aún más perturbador. Según estos oficiales, las instalaciones no estaban abandonadas. Personal no identificado, describido como de ascendencia europea pero usando uniformes sin insignias nacionales reconocibles, operaba maquinaria sofisticada en complejos que se extendían por kilómetros bajo el hielo antártico. Cuando los equipos de reconocimiento intentaron aproximarse, fueron disuadidos por demostración de superioridad tecnológica, que incluía la interferencia completa de todos sus sistemas de comunicación y navegación. Entre 1943 y 1945, Gran Bretaña condujo la Operación Tabarín, oficialmente destinada a establecer bases meteorológicas en el territorio antártico británico. Sin embargo, documentos del Foreign Office desclasificados en 2005 revelan que Tabarín incluía componentes de inteligencia militar específicamente dirigidos a monitorear actividades enemigas en regiones polares australes. Los informes más clasificados de Tabarín, aún parcialmente censurados, mencionan el avistamiento de estructuras artificiales de origen desconocido y actividad submarina inexplicable en las costas de la península antártica. Un informe particularmente inquietante, fechado en marzo de 1945, describe el descubrimiento de instalaciones subterráneas evidentemente calefaccionadas por medios artificiales, con capacidad para albergar personal significativo durante periodos prolongados. El informe concluye con una recomendación urgente para coordinación inmediata con autoridades estadounidenses respecto a amenazas potenciales de origen no convencional. Los aspectos más siniestros de la presencia nazi en la Antártida no se limitaban a tecnología física.
Documentos de la ANNRB revelan experimentos con lo que hoy reconoceríamos como guerra psicológica y manipulación de la conciencia a través de medios electromagnéticos. El Dr. Joseph Mengele, el ángel de la muerte de Auschwitz, había desarrollado técnicas de control mental que combinaban tortura física con manipulación psicológica. Pero ¿qué ocurre cuando estas técnicas se combinan con tecnología avanzada de origen desconocido? Los pocos testimonios filtrados de personal militar que sirvió en misiones antárticas clasificadas durante la Guerra Fría describen experiencias que van más allá de simples avistamientos de objetos extraños. Reportan alteraciones perceptuales, pérdida de tiempo no explicable y sueños compartidos entre miembros de equipos que nunca habían comunicado sus experiencias entre sí. Un testimonio particularmente perturbador proviene de un piloto de reconocimiento de la USAF que voló misiones sobre Nueva Suabia en 1962. Describe haber perdido conciencia durante un vuelo de rutina y despertar con su avión volando en piloto automático hacia una dirección completamente diferente, con 3 horas de tiempo de vuelo no explicadas y sin registro en su memoria. Sus instrumentos mostraban que había volado a altitudes imposibles para su aeronave y consumido menos combustible del que las leyes de la física permitían. Durante décadas, cualquier mención seria de actividades inusuales en la Antártida ha sido sistemáticamente desacreditada por los medios mainstream. Los pocos periodistas que han intentado investigar las conexiones entre las expediciones nazis, la operación High Jump y los fenómenos modernos han encontrado obstáculos institucionales que van desde la pérdida inexplicable de fuentes hasta la reclasificación repentina de documentos previamente públicos. El caso más notorio involucra al periodista investigativo alemán Ernst Zundel, quien en los años 70 intentó rastrear el destino de los científicos nazis desaparecidos. Su investigación lo llevó a conexiones con la Antártida que considera demasiado peligrosas para publicar completamente. Zundel reportó haber sido contactado por fuentes anónimas que le advirtieron sobre consecuencias graves si continuaba su investigación en ciertas direcciones. En la era moderna, las expediciones antárticas continúan exhibiendo patrones de secretismo que desafían su supuesto carácter científico abierto. Proyectos como el Deep Field Drilling Operation y las misiones de perforación del lago Vostok han sido conducidos con niveles de clasificación típicos de operaciones militares, no de investigación científica. Los científicos que han participado en estas misiones firman acuerdos de confidencialidad que van mucho más allá de la protección normal de propiedad intelectual. Dr. Sarah Chen, glacióloga que trabajó en perforaciones profundas durante 2018-2019, describió off the record descubrimientos que cambiarían fundamentalmente nuestra comprensión de la historia humana, pero que fueron inmediatamente clasificados por razones de seguridad nacional. Sus intentos posteriores de discutir públicamente sus hallazgos resultaron en la terminación inmediata de su contrato y la pérdida de su autorización de seguridad. Una de las conexiones más inquietantes emerge cuando examinamos el desarrollo del programa espacial estadounidense en las décadas posteriores a High Jump. Werner von Braun y otros científicos alemanes trasladados bajo la operación Paperclip desarrollaron no solo cohetes convencionales, sino también conceptos de propulsión que permanecen clasificados hasta hoy. Documentos de la NASA de los años 60, parcialmente desclasificados en 2019, revelan investigaciones en propulsión electromagnética y sistemas antigravitatorios que utilizaban principios teóricos desarrollados por científicos alemanes durante la guerra. Más significativo aún, varios astronautas han reportado encuentros con objetos no identificados que exhibían capacidades tecnológicas imposibles según nuestro entendimiento público de la física. Neil Armstrong, en testimonios privados que solo se filtraron después de su muerte, describió avistamientos durante misiones Apolo que fueron ordenados clasificados inmediatamente al regreso.
Estas tecnologías tienen su origen en los descubrimientos antárticos de los años 40. Los teóricos más extremos proponen que la presencia nazi en la Antártida nunca terminó realmente, sino que evolucionó hacia una civilización breakaway que opera independientemente de los gobiernos de superficie. Esta teoría, aunque imposible de verificar directamente, explica consistentemente las anomalías observadas durante décadas. Según esta hipótesis, los nazis no solo establecieron bases en la Antártida, sino que desarrollaron una sociedad tecnológicamente avanzada que ha continuado evolucionando en secreto. Esta civilización breakaway habría perfeccionado tecnologías que hacen ver primitivos nuestros avances públicos más sofisticados. Los avistamientos regulares de ovnis cerca de bases antárticas, la interferencia electromagnética inexplicable en la región y los encuentros reportados por personal militar apoyan esta teoría de maneras inquietantes. Si estas teorías contienen elementos de verdad, las implicaciones para el poder global son staggering. Una civilización tecnológicamente superior operando desde la Antártida podría ejercer influencia sobre los eventos mundiales de maneras que escapan completamente a la comprensión pública. Los patrones de interferencia electromagnética reportados durante crisis internacionales importantes, los avistamientos de ovnis que coinciden con tensiones geopolíticas y la tecnología aparentemente imposible exhibida en estos encuentros sugieren la posibilidad de intervención por una fuerza tercera en los asuntos humanos. Podría ser que los verdaderos powers behind the throne no sean gobiernos nacionales, sino remnants del Tercer Reich operando desde su fortaleza antártica. La consistencia del encubrimiento a través de múltiples administraciones estadounidenses, gobiernos europeos y regímenes en América del Sur sugiere un acuerdo tácito entre las potencias mundiales para mantener ciertos secretos antárticos ocultos al público. Este pacto del silencio ha permanecido intacto a través de la Guerra Fría, el colapso de la Unión Soviética y las tensiones geopolíticas modernas. ¿Qué amenaza podría ser tan grande como para unir a enemigos históricos en un conspiracy de silencio que ha durado 75 años? La respuesta puede yacer en la naturaleza de lo que realmente fue descubierto en aquellas expediciones de los años 40. Si los nazis efectivamente hicieron contacto con fuerzas o tecnologías que trascendían la comprensión humana normal, la revelación pública podría desestabilizar no solo gobiernos individuales, sino las foundations mismas de la civilización moderna. Mientras el hielo antártico continúa derritiéndose debido al cambio climático, existe la posibilidad de que secretos enterrados durante décadas finalmente emerjan a la luz. Estructuras previamente ocultas bajo kilómetros de hielo podrían quedar expuestas, forcing a los gobiernos mundiales a confrontar verdades que han ocultado durante generaciones. La operación High Jump no fue el final de la historia antártica, fue apenas el beginning. Los eventos de 1947 establecieron patrones de secretismo y encubrimiento que continúan hasta hoy. Cada expedición científica moderna a las regiones más remotas de la Antártida incluye componentes clasificados. Cada descubrimiento significativo es inmediatamente subject a National Security Review. Cada investigador que se acerca demasiado a ciertas verdades encuentra su carrera terminated abruptamente. Pero ¿por cuánto tiempo más pueden mantenerse estos secretos? En una era de satélites comerciales, Internet descentralizado y filtración masiva de documentos clasificados, el control total de información se vuelve cada vez más difícil. Tarde o temprano, la verdad sobre lo que realmente yace bajo el hielo antártico debe emerger. Cuando ese día llegue, cuando finally confrontemos las realidades que nuestros gobiernos han ocultado durante décadas, discovered que la historia humana es mucho más extraña, más peligrosa y más wonderful de lo que jamás imaginamos. El hielo está derritiéndose, los secretos están emergiendo, y la verdad sobre la operación High Jump y el misterio antártico nazi está esperando ser revealed. La pregunta no es si these secrets will be exposed, sino cuándo, y si humanity está prepared para las implications de lo que really happened en aquellas tierras heladas
hace más de 7 décadas. El legacy del Tercer Reich puede no haber terminado en Berlín en mayo de 1945. Puede estar continuando aún en las profundidades heladas del continente más misterios de la Tierra. Referencias históricas y testimonios citados han sido compilados de archivos desclasificados, testimonios filtrados y investigaciones independientes realizadas durante décadas. Mientras que algunos elementos permanecen en el realm de la teoría conspiratoria,